normalmente se entiende, bueno, hay gente que habla más de teoría, hay gente que es más activista, digamos, pero ¿cuál es este nexo? ¿Cuál es el rol de la teoría y en qué más es posible desarrollarla en el futuro? O sea, entendiéndola que tiene un rol importante, a priori. Bueno, producto también de las derrotas que hemos sufrido, no solo se dejó de lado la perspectiva de una confrontación de fondo con el orden establecido, sino que también algunos sacaron como balance, a mi modo de ver erróneo, equivocado, unilateral, que ya no hacía falta más formarse, estudiar y que la militancia tenga una comprensión general de la sociedad, de la historia, de dónde venimos, cuál es nuestra identidad política y por qué, cómo funciona el sistema capitalista, cuáles son sus columnas vertebrales, dónde conviene golpear y dónde conviene dilatar la confrontación. En otro lenguaje, tener una estrategia, ¿sí? ¿Dónde me voy a confrontar con mi enemigo? ¿Y dónde no conviene confrontar en este momento? Para decidir eso hace falta tener una estrategia. Uno de los balances erróneos que ha hecho el movimiento popular, me parece, por lo menos algunas corrientes, es que no hace falta la teoría. No hace falta la teoría. La teoría es un adorno donde se hablan palabras difíciles en una fiesta para impresionar a alguien, ¿no? Y empezar una relación amorosa, digamos. Pero que la teoría en sí misma es algo inútil. Es un adorno, uno lo puede tener o no. Es como un cuadro que si quiero lo pongo en la pared, si no, no, y da lo mismo, uno vive igual, si tiene o no colgado un cuadro de adorno. Pero la teoría en las luchas sociales no es un adorno. Es imprescindible para poder tener un análisis correcto de la realidad y a partir de ahí actuar. ¿Dónde voy a golpear? ¿Dónde no voy a golpear? Si es que tengo la intención de golpear, si es que intento confrontar con los que dominan y aplastan a la gente, ¿no? Y Rosa Luxemburgo, que era una chica judía, polaca, europea, que estudió mucho y que además fue una organizadora de rebeldes y de revolucionarios a inicios del siglo XX, ella tenía una frase formidable, me parece de una actualidad enorme del siglo XXI. Decía así: no hay insulto más agresivo, más humillante contra la clase obrera que decirle que la teoría no es para la clase obrera, que el pueblo no necesita teoría. Eso es insultar al pueblo, insultar a los obreros. Porque la clase obrera, los trabajadores, el pueblo pobre, los campesinos, etc., todos los que luchan contra el sistema, los pueblos originarios, necesitan herramientas teóricas para conocer la historia, para construir identidades políticas, para analizar la realidad y para tener una estrategia. Entonces la teoría me parece que es imprescindible. Lamentablemente, producto de estas derrotas que hemos tenido a manos de Pinochet, Videla, los norteamericanos, etc., la teoría quedó como refugio universitario. La teoría quedó en manos de académicos y por lo general de académicos que no están vinculados a las luchas, porque en otra época, en otras décadas, había una serie de académicos muy vinculados a las luchas. Le doy un ejemplo que actuó en Chile, por ejemplo, que para los argentinos sigue siendo un ejemplo muy importante. Rui Mauro Marini, un economista brasileño que viene a Chile, estamos teniendo esta entrevista, y en Chile se incorpora a una de las muchas organizaciones que había, que era el MIR. Un tipo teórico, incluso profesor universitario, escritor de libros, que se incorpora a una organización política como militante revolucionario internacionalista, porque ni siquiera era chileno, era brasileño. Y ahí te das cuenta que en el símbolo de Rui Mauro Marini hay un intelectual que produce teoría y que al mismo tiempo milita. Bueno, a partir de la dictadura eso se quiebra y no pasa solo en Chile, pasa en toda América Latina, en Argentina es igual, en México es igual, y queda la teoría en manos de académicos universitarios y la militancia queda en manos de gente con mucha voluntad, con mucha lucha y a veces con déficit para poder analizar la realidad y con debilidades en la formación. Entonces, militancia por un lado, teoría por el otro. Y tanto Rosa Luxemburgo, como Lenin, como
Che Guevara, como tantos otros, era gente que militaba, que dio su vida por la revolución, muchos de ellos murieron a manos de la represión, y al mismo tiempo que se formaba, que estudiaba, que no tenía un prejuicio con la teoría. Eso de que estudiar es para la pequeña burguesía, estudiar es para los profesores, estudiar es para la clase media blanquita, y el pueblo no necesita estudiar, es un error enorme. Una última pregunta como para ir cerrando. Hoy día, en el contexto del siglo XXI, donde hemos estado neoliberal y capitalista, que siguen siendo en Latinoamérica, y sobre todo lo vemos en Chile con la coyuntura que estamos viviendo, vemos que muchas veces se tiende a separar el rol del estudiante con el sector popular que está incluido. Lo mismo pasa con los trabajadores, con la salud, cosas así. Entonces, para usted, para ti, si es posible pensar al estudiante como parte del movimiento popular o no, y en el fondo, ¿cuáles son las proyecciones de eso? ¿Si en realidad es algo útil o en realidad es solamente algo artificial? Mira, me parece que el estudiante de por sí es parte del campo popular, ¿no? De por sí es parte del pueblo, pero producto de estas derrotas que hemos tenido, por eso cualquier pregunta que vos me hagas, yo te voy a empezar respondiendo siempre a partir de la historia. Creo que no se puede pensar ningún problema social y político dejando de lado la historia, porque en general en las universidades nos enseñan de manera ahistórica. Entonces cualquier tema se plantea en general, en abstracto. Yo creo que los temas tienen que ver con el momento histórico. Y estos temas que vos me estás planteando son producto de un desarrollo histórico, en el cual ha habido una violencia feroz en América Latina de parte del empresariado capitalista y sus instrumentos de dominación, que son los ejércitos y las policías, que han dejado un tendal de muertos y desaparecidos, presos y exiliados, y que a partir de ahí se reconfiguró la sociedad chilena, argentina y toda América Latina. Y en el movimiento estudiantil pasó lo mismo. Entonces, el solo hecho de hacer la pregunta de si somos o no parte del pueblo, ya expresa de que hemos sido quebrados en un punto de nuestra propia identidad, porque el estudiantado de por sí es parte del pueblo, ¿no? Es cierto que la elitización de la enseñanza en América Latina ha hecho que la gente que pueda acceder a las universidades en general no pertenezca a la clase obrera o a los sectores más pobres del pueblo, porque han instalado, por lo menos en Chile, la enseñanza paga y quién tiene el dinero para ingresar, ¿no? Pero no es un caso específico de Chile. En general es en todas las instituciones universitarias, por lo general los que llegan, los que logran ir saltando los obstáculos del sistema educativo, pertenecen a un sector social, que es un sector social que tiene libros en su casa, que permite que sus hijos puedan ir a estudiar, que le pueden pagar los estudios. El estudiante tiene en sus casas una habitación para leer, tranquilo. Alguien que vive en una población, en una villa miseria, en una favela, probablemente no tenga libros en su casa, no tenga un lugar tranquilo para leer, además de no tener dinero para viajar o comprar apuntes. Y si la enseñanza encima es privada o paga, ni hablar, ¿no? Entonces es cierto que el movimiento estudiantil hoy se nutre de otro segmento social, pero sigue siendo parte del pueblo. Y por eso la lucha por la educación gratuita, tratar de eliminar todo esto que instaló la derecha chilena de privatizar la educación y que todo sea pago para restringir el acceso, me parece que es fundamental, imprescindible. Esto de que los fondos provengan de la renacionalización de empresas me parece también una medida muy adecuada. Y yo rescato lo que Che Guevara le decía al movimiento estudiantil cuando le da un discurso luego de tomar el poder en Cuba. Él tiene una frase hasta poética, famosa, que dice que la universidad y el movimiento estudiantil se pinten de negro, de mulato, de indígena, de pobre, y bueno, hace una enumeración muy larga. Es decir, que los sujetos sociales oprimidos, explotados, excluidos, logren ingresar a la universidad, pero no solo formalmente que tengan un asiento, sino que hasta el contenido, el proyecto mismo de la universidad y las líneas principales del movimiento estudiantil se nutran del pueblo. Y entonces el Che termina casi con una advertencia que suena a amenaza y que no está mal que sea amenaza. Dice, si los sectores de las capas medias no
pueblo va a entrar de todos modos. Entonces, suena advertencia, ¿no? Mejor que lúcidamente se involucren con el pueblo y abran la puerta, porque el pueblo va a entrar de todos modos, ¿no? El pueblo, si es necesario, va a entrar de otra manera. Y me parece que esa advertencia del Che sigue absolutamente vigente hoy en día, tanto en las luchas del movimiento estudiantil en Chile como en toda América Latina, ¿no? Y la gran tarea es remontar la derrota histórica que sufrimos, el divorcio entre teoría y militancia, la privatización de la universidad, la elitización de la educación, reconstruir los lazos que había antes, esa famosa consigna que nace con la reforma universitaria en 1918, obreros y estudiantes unidos adelante. Bueno, entre obreros y estudiantes hoy hay un divorcio importantísimo, hay que superar ese divorcio, y me parece que sigue vigente esa perspectiva, ¿no? El guevarismo, las corrientes revolucionarias, creo que siguen siendo muy útiles para superar